Hola, buenas tardes. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Buenas tardes, ¿se escucha, ingeniero? Bien, muchas gracias. Bien. Vamos a continuar entonces con nuestro tema, que ya habíamos visto un poquito, y vamos a ver ahora lo que es la parte de estructuras en lo que se refiere a la parte de vigas. Pero para recordar simplemente, ¿verdad? Para recordar decimos de que una estructura es un conjunto de partes. Podríamos decir también que es un sistema, ¿verdad? Un conjunto de partes unidas entre sí que forman un cuerpo, un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso también se llama sistema estructural, ¿no es cierto? Porque precisamente es un conjunto de partes unidas entre sí que todas trabajan de una manera mancomunada, llamémosles así, que todos aportan, todos tienen su parte, su trabajo, ¿verdad? Una forma, formando un cuerpo de una forma o de un todo, ¿verdad? Destinadas a soportar qué cosas, los efectos de la fuerza que actúan sobre ese cuerpo. ¿Cuáles son esos efectos? Vamos a ver en el siguiente tema ya, vamos a ver lo que son las cargas, ¿no? ¿Cuáles son esas cargas que están sometiendo a estos cuerpos? Entonces, podemos ver nosotros de que tenemos, por ejemplo, las vigas de madera, como en este caso de acá, ¿no es cierto? Fíjense, las vigas de madera, y acá también tenemos vigas de madera, como ejemplo simplemente, ¿no es cierto? Y en este caso, por ejemplo, cuando una viga de madera está apoyada o está siendo solicitada, su mayor esfuerzo está en la parte del apoyo, lo que hacemos es reforzarlo con un pedazo más de madera empotrado en la pared, de una manera tal que aquí no haya falla, ¿no? Porque el mayor problema va a ser en la viga esta parte de acá, que haya falla, es decir, por corte, ¿no es cierto? Y para evitar eso lo reforzamos con este otro pedazo, ¿no? Entonces, eso es bueno siempre verificar, ¿no es cierto? Y obviamente que el otro sector donde la viga va a estar realmente forzada va a ser en la parte central. Esos son los dos lugares donde una viga está sometida a mayores esfuerzos, en la parte central y en los apoyos, ¿ya? Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, lo que son las vigas de madera, ¿no es cierto? Estas de acá, que son madera, y esto lo mismo de acá, vigas de madera, ¿no? Y estas otras que son metálicas, estructuras metálicas o vigas metálicas, ¿verdad? ¿No? Y aquí tenemos un pequeño modelo de algunos perfiles que podemos nosotros ya ir reconociendo, ¿verdad? Estos perfiles metálicos con los cuales se hacen las edificaciones, ¿no? Básicamente, o su forma básica son estos de acá. Hay algunos otros más, pero esa es su forma básica. Pero también las estructuras metálicas pueden ser de esta otra forma. Y a esto es lo que llamamos celosía, ¿no? O reticulado también, ¿no? Este reticulado, la ventaja es de que absorbe o puede soportar grandes luces, ¿no? Porque es como que si fueran dos viguitas superior e inferior, y esas están siendo reforzadas con estos otros elementos que vendrían a formar como una cercha, ¿verdad? Pero no es cercha porque nosotros sabemos, ustedes saben, que la forma de una cercha por lo general es así, ¿no? Entonces, simplemente un ejemplo, ¿no? Entonces, la forma de una cercha por lo general es así. Es decir, en su parte inferior está en su parte extrema está la parte más delgada donde están los apoyos, y
Aquí también está la parte más delgada y en la parte central está la parte más alta, ¿no? Entonces, esa es una cercha y estas no son, sino que estas son estructuras que en todo su largo tienen el mismo espesor, ¿verdad? Es decir, que estas estructuras están más o menos algo así, supongamos, ¿no? En todo su largo tienen un solo espesor, entonces puede estar, no sé, sí. Este es un modelo, ¿no? Hay muchos modelos que ustedes pueden ver en internet. Y lo mismo de acá va con lo mismo. Entonces, pero lo importante acá es de que esta estructura es el mismo espesor, como vemos acá, ¿no? Entonces, esas son las estructuras metálicas de celosía, o también se le llama reticulado. Estos son reticulados planos, es decir, en dos dimensiones, en X y Y, ¿no? Hay otro tipo de reticulado que son los espaciales, ¿no? Entonces, si alcanzamos al final, les voy a mostrar algún tipo de reticulados espaciales. Aunque ustedes pueden ver, por ejemplo, si van a la bimodal en la parte de sección provincias, por ejemplo, ahí se ve claramente la estructura metálica y esa es una estructura espacial, ¿no? Porque hay tubos que salen para todos lados. Entonces, esa es una estructura espacial. Estas son estructuras planas, ¿no? Y el otro material con el cual las vigas se fabrican, obviamente, es de hormigón, ¿no? Como podemos ver aquí, el hormigón puede ser hormigón normal, puede ser hormigón pretensado, puede ser hormigón posttensado, pero esos son los tres materiales con los que se fabrican las vigas. Al igual que las columnas, ¿verdad? Solo que las columnas, a diferencia de las vigas, ¿verdad? Las columnas son verticales, ¿no? Y las columnas trabajan a esfuerzo de compresión. Es decir, ahí hay la carga N y aquí también esa carga N.
Bien, decíamos entonces que las columnas están sometidas a un esfuerzo de compresión, ¿verdad? Y por una carga N. También, sin embargo, las vigas están sometidas a otro tipo de esfuerzo, que es principalmente el esfuerzo de flexión, ¿no? Entonces, estos esfuerzos básicamente se van a dar en una estructura de esta manera, que son, si está apoyado esa estructura, ahí y apoyada esta estructura, ¿verdad? Entonces, las cargas son de esta manera y la estructura es horizontal, sin embargo, la columna es vertical, ¿ya? Ahora, las vigas pueden ser también inclinadas, no necesariamente completamente horizontal, ¿no? Puede tener una inclinación. Pero la columna sí, la columna es completamente vertical. Si se inclina una columna, ya deja de ser columna, ¿no? Bien, eso como un poquito para que nos introduzcamos. Si tienen preguntas, pueden ir haciendo ya para que vayamos paralelo. Entonces dice, en ingeniería y en arquitectura principalmente, una viga, ¿verdad? Una viga es un elemento estructural lineal, ¿verdad? Que trabaja principalmente a flexión. Ese es el principal esfuerzo. Flexión. Vamos a ver ahorita un ejemplo, ¿no es cierto? A diferencia de la columna, como les decía, que la columna trabaja a compresión. Entonces, en las vigas, la longitud predomina sobre las otras dimensiones. Es decir, cuando habla de longitud, en la viga está hablando de esto de acá, ¿cierto? Sí, ahí está la viga apoyada. Ustedes conocen estas cositas acá, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué se llama esto de acá? Esto y esto de acá. ¿Alguien me puede decir? ¿Son los apoyos? Sí, pero ¿qué se llaman? ¿Qué tipo de apoyo? Apoyo fijo y apoyo móvil. Móvil, exacto. Este es un apoyo fijo y este es un apoyo móvil, ¿verdad? Entonces, si la estructura está apoyada de esa manera, entonces aquí nos está diciendo a nosotros, si le hacemos un corte a esta estructura, quiere decir que esta estructura, ¿verdad? Esta viga tiene aproximadamente esta forma, supongamos. Entonces, su longitud es mucho más larga que, o mucho más grande que estas otras dimensiones, ¿no? Es decir, que si esta es su, pongámosle, esta es su base, y esta es su altura, y esta es su longitud, ¿verdad? Su luz o longitud. Entonces, la longitud es mucho mayor que h y su altura, su base y su altura, o su altura y su base, ¿no? Entonces, a eso es lo que se dice acá, donde dice que la longitud predomina sobre las otras dimensiones y suele ser horizontal, ¿cierto? El esfuerzo de flexión, como ya dijimos, provoca tensión interna en la viga. Esa tensión interna puede ser de tracción y puede ser de compresión, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita en una imagen. Produciéndose las máximas tensiones, ¿verdad? Cuando hablamos de tensiones hablamos de esfuerzos, produciéndose las máximas tensiones en la parte inferior cuando es tracción, ¿verdad? Y en la parte superior cuando es compresión. ¿Ya? Entonces, en la parte inferior, en esta parte de acá, vamos a rayar un poquito, en esta parte de acá se da el mayor esfuerzo de tracción. En toda esta parte de acá abajo.
Sin embargo, el esfuerzo de compresión se da en esta otra parte de acá, el esfuerzo mayor. Mientras más se aleja, ¿verdad? Mientras más se aleja del centro de gravedad de la figura, el esfuerzo es mayor. Ustedes saben qué es el centro de gravedad, ¿verdad? ¿Alguien me puede explicar qué significa el centro de gravedad de una figura? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, acá es compresión, ¿verdad? Compresión, y acá abajo es tracción. Entonces, ese esfuerzo de flexión que se va a dar en la viga se transforma internamente ya en la estructura que no lo vemos, ¿verdad? Que en la parte superior, o lo que se llama, si yo lanzo acá una línea más o menos por acá, así, esa línea se llama línea neutra. Quiere decir que eso me está partiendo a mí el esfuerzo, es decir, me está dividiendo el esfuerzo de compresión arriba, ¿verdad? Está con verde. Toda esta área está comprimiéndose y el esfuerzo de tracción en la parte de abajo. Y precisamente esa línea que está ahí, que se llama línea neutra, es una línea imaginaria que se la calcula, ¿verdad? Eso tiene sus ecuaciones para poderla calcular. Y esa línea imaginaria quiere decir que no tiene ningún esfuerzo, justo ahí en la línea neutra. O también se le dice eje neutro, ¿verdad? Por eso se llama neutro. Nosotros sabemos que cuando un vehículo ponemos en neutro, quiere decir que está libre, ¿verdad? No está enganchado. No, por más que aceleremos, no va a avanzar. Y si alguien lo empuja, va a avanzar, o sea, está en neutro. Pero cuando deja de estar en neutro, entonces ya va a haber esfuerzo. Entonces lo mismo acá, esta línea neutra no hay ningún esfuerzo del que se hace. Hacia arriba compresión y hacia abajo tracción. Entonces esos son los dos esfuerzos que provocan el esfuerzo de flexión, tracción y compresión, ¿cierto? Por eso dice ahí en la parte inferior se da la mayor o el mayor esfuerzo de tracción. Y compresión en la parte superior, ¿cierto? Respectivamente, las cuales se calculan, estos tienen sus métodos, su forma de calcular. Nosotros no vamos a entrar a ese detalle porque es entrar bastante en lo que es ya la parte estructural, ¿verdad? Nosotros solamente hacemos predimensionado. Entonces, ¿cómo se calcula? Básicamente de dos maneras, o en todo caso relacionando el momento flector. Ustedes saben más o menos cómo es el momento flector, ¿no es cierto? Saben a qué estamos refiriéndonos. Por ejemplo, bueno, después no nos vamos a confundir. Entonces, relacionando lo que es el momento flector y el momento de inercia, que se llama segundo momento, ¿no? Este es primer momento, momento flector, y segundo que sería momento de inercia. Entonces, esos dos momentos se relacionan y podemos calcular la línea neutra o el eje neutro. En zonas cercanas a los apoyos, dice, se producen esfuerzos cortantes. Es decir, en esta parte de acá, vamos a suponer acá. En esta parte de acá que está bastante cercana al apoyo, se producen los esfuerzos grandes o mayores. En toda la sección hay esfuerzos cortantes, pero aquí están los mayores esfuerzos cortantes. El esfuerzo cortante normalmente nosotros lo escribimos con la letra Q, ¿no? Q mayúscula.
Entonces, en los extremos o en los apoyos se da el esfuerzo cortante, ¿verdad? El mayor. El esfuerzo cortante hay en toda la sección, pero en el extremo, repito, en el apoyo es el mayor esfuerzo cortante. Por eso es lo que mostramos en esta imagen de acá, ¿verdad? Que aquí se da el esfuerzo cortante mayor, por tanto, ahí lo estamos reforzando. Ahí estamos reforzándolo, ¿ya? Entonces, el esfuerzo cortante se da en los extremos, como dice ahí, ¿no es cierto? O punzonamiento, que también lo podemos llamar, pero por lo general es cortante. También puede producirse tensión de torsión, sobre todo en las vigas que forman el perímetro exterior de un forjado, es decir, las vigas perimetrales, ¿no es cierto? Estructuralmente, el comportamiento de una viga se estudia mediante un modelo de prisma mecánico. Bueno, eso no vamos a entrar a mucho detalle. Entonces, decíamos que el esfuerzo cortante se da en los extremos y el esfuerzo de flexión máximo se da en la parte central. Aquí está la mayor tensión de flexión. Por eso es que en una viga se estudia la parte central y los extremos, ¿cierto? Como a través del momento flector y el esfuerzo cortante, ¿ya? Eso vamos a ir viendo seguramente más adelante. ¿Ustedes saben calcular el momento flector, el esfuerzo cortante? ¿Me confirman, por favor? Bien, espero que así sea. Supongamos que yo tengo esta estructura y a esta estructura yo le voy a colocar, a ver, no, lo vamos a hacer en una hoja aparte, mejor. Acá. Supongamos que yo tengo una viga así. Y acá tiene su apoyo, ¿no? Un apoyo fijo, supongamos, y acá tiene un apoyo móvil. Y a esta estructura yo lo cargo acá al centro. A ver, antes de eso vamos a decir de que acá tiene una longitud L. Y a esta estructura yo lo cargo acá con una carga. A ver, vamos a empezar por la más fácil. Aquí, en la mitad. Ahí le coloco una carga N, supongamos. Y esa carga N está justo al centro, es decir, aquí hay L medio y aquí hay L medio. ¿Alguien me puede decir cómo es el diagrama de momento? Ustedes me han dicho que saben calcular y han calculado. ¿Alguien me puede decir cómo se forma, cómo está el diagrama de momentos? ¿Cómo es la figura del diagrama de momentos? ¿Mm?
No recuerdo, dice, cómo hacer esos cálculos. Entonces, les recomiendo que revisen sus apuntes. Ya, les recomiendo que revisen sus apuntes. Bazán dice una curva, ¿verdad? Les recomiendo que revisen sus apuntes porque si no, ¿para qué enseñar eso, digamos, si ustedes no le van a tirar ni 50 centavos de importancia, digamos, ¿no? Entonces, quiere decir de que lo han llevado, pero lo han llevado y así nomás para pasarlo y total, si, ¿qué me importa, digamos? No lo voy a necesitar, digamos. Claro que lo vamos a necesitar, compañero. ¿Ya? En una figura de este tipo, en una carga, en una sección de este tipo, el momento lo vamos a dibujar con este color. El momento se da justo en esta línea central. Vamos a hacerlo desde acá arriba, desde donde está la carga, ¿verdad? Como es una carga puntual y estamos suponiendo que la viga no pesa nada, estamos suponiendo que el peso de la viga ya está incluido en la carga N, entonces, ¿verdad? El diagrama de momento se da de esta forma. Ese es el diagrama de momento, ¿no? Entonces, nosotros achuramos esa parte de ahí y todo eso es el diagrama de momento. Es decir, esto de acá es M. ¿Y cómo será el esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante, ¿verdad? El esfuerzo cortante va a estar desde el apoyo. Inge, sí. El cálculo es Q por L al cuadrado sobre 8. No, compañero. Momento máximo. No, compañero. No. No. Para buscar el momento máximo. No. Es que estoy viendo los apuntes del semestre pasado. Eso que usted está diciendo es de otra figura, no de esta de acá. Es carga lineal uniforme, dice. Es que esta no es carga lineal uniforme, esta es carga puntual. Ya. Fíjese la figura, es la carga puntual. Entonces, ya. fíjese, ya nosotros podemos calcular, como decía el compañero, podemos calcular los momentos máximos. Aquí está el momento. ¿Dónde está el momento máximo? El momento máximo se encuentra, y lo vamos a hacer con un color diferente, verde, digamos. Y lo voy a hacer así. El momento máximo es este de acá. ¿Dónde se da? En la zona central de la viga. Y fíjese, en los extremos los momentos son cero, ¿verdad? Y el esfuerzo cortante, fíjese usted, ¿dónde se da? El máximo se da acá. Y el otro máximo se da acá. Sin embargo, acá en la zona central es cero. ¿Ya? Bien. Entonces, como decíamos,
este de acá es el momento máximo. Y este de acá es el cortante máximo. Y el cortante acá en el centro, fíjese, es 0. Sin embargo, el momento es máximo. Y aquí también se da el cortante máximo. Nosotros ya no vamos a entrar que cuánto vale el momento máximo. Aquí ya eso ustedes mirarán sus apuntes, digamos, ¿no? Cuánto vale el momento máximo y cuánto valen los cortantes máximos en este tipo de estructura. Ahora bien, ¿qué pasa si cambiamos de estructura? ¿Qué pasa si cambiamos de estructura y no, acá mismo lo vamos a hacer? Y lo hacemos nuestra estructura ahora de esta otra manera. Lo voy a hacer un poco más delgada para diferenciar. Vamos a hacer acá abajito. Ahí, ¿verdad? Esta estructura está de la misma manera que la de allá. Tiene su apoyo fijo, su apoyo móvil. Acá. Y tiene su longitud, ¿verdad? Tiene su longitud L. Y además tiene acá cargas uniformes. Vamos a analizar estos dos tipos nomás, porque los demás ya ustedes mirarán sus apuntes para recordar. Y esta es una carga Q, ¿verdad? Que normalmente viene en toneladas por metro, ¿no? Pero es una carga Q. Entonces, esta carga Q, si alguien me puede decir ahora cómo es su esfuerzo de momento y su esfuerzo de cortante. ¿Alguien me puede decir cómo es su figura? ¿Nadie? Entonces, vamos a trazar una línea que va a ser por acá. Supongamos que esta es la línea que me parte la viga en dos. Es decir, L medio y L medio, ¿no? Es decir, acá habría L medio y acá habría L medio más L medio es L. Entonces, fíjese ahora este otro tipo de carga, su figura de esto de acá va a ser algo así. ¿Verdad? Y el cortante va a ser de esta otra manera. Ahí. Ahí. Y ahí. Entonces, fíjense que los cortantes como a mí me interesa, ¿verdad? Reconocer. Entonces, fíjense ustedes que acá, justo en la mitad, ahí tenemos el momento máximo. Y acá tenemos el cortante máximo en los apoyos.
¿no es cierto? Es decir, esto es momento, esto es M, y esto es cortante, donde lo escribo, digamos aquí, cortante. Así. Entonces, en esta parte de acá, se da el momento máximo. Y acá se me da el cortante máximo. Igual. Lo vamos a hacer. Vamos a aprovechar ahí. Y lo mismo acá, Q máximo. Entonces, esos son los lugares que a mí me interesa reconocer en una estructura. ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes estén en una construcción, supongamos que sea una viga de este tipo, ustedes saben ya que en el mayor esfuerzo de flexión se da ¿dónde? En la parte central. ¿Y dónde está el mayor esfuerzo cortante? En los extremos. ¿No? Entonces, ahí es lo que hay que reforzar una estructura. ¿No? Y así podemos ir analizando otros tipos de estructura con voladizo a ambos lados. Va cambiando un poquito la figura, pero básicamente no, ¿cierto? Y podemos analizar con carga triangular, pero nos vamos a pasar ya a otro tema, ¿no? A otro tema de análisis que ya se supone que ustedes lo manejan. Entonces el compañero decía, por ejemplo, este momento máximo vale Q por L al cuadrado sobre 8, ¿verdad? Este vale Q por L al cuadrado sobre 8. Sin embargo, este no. Este simplemente vale P por L medio. ¿Cierto? Entonces, eso ustedes ya tienen que ir recordando lo que es su materia de, no sé, pues en estática, hiperestática, no sé cuál llevarán, ¿no? Entonces, eso simplemente para recordarles un poquito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, dependiendo de la carga, la figura va a cambiar, fíjense ustedes. La figura del momento y del cortante va a cambiar. Va a cambiar. ¿No es cierto? Entonces, tienen que tener cuidado. No es que todas tienen lo mismo. No, señor. Son diferentes. Aquí la carga es puntual, por tanto, sus diagramas son de esta forma. Aquí la carga es uniforme, por tanto, sus diagramas son de esta forma. ¿Cómo se calculan? Ya eso ustedes lo saben. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, fíjense, una viga similar a las anteriores que hemos hecho con carga uniformemente distribuida. Entonces, esta viga se va a deformar de esta manera. Esta es su deformación. Esa es su deformación. Es lógico, ¿verdad? Es lógico porque así tenga una carga puntual o tenga carga uniformemente distribuida en toda la sección de la viga se va a deformar de esta manera. Ustedes pueden hacer un pequeño ejemplo en su casa. Agarran una regla, mejor si es metálica, ¿no es cierto? Y lo apoyan en los extremos. Igual que esto, y le ponen una carga en la parte central y van a ver cómo se va a deformar esa regla. ¿Verdad? O una varillita. Entonces, ahí se van a dar cuenta. Entonces, esa es la deformación. Y esto es lo que les decía hace rato. Esta es la línea neutra. Esa línea. Quiere decir que esa línea no está haciendo ningún esfuerzo. Sin embargo, esta parte de acá está al esfuerzo de compresión. Y esta parte de acá, por debajo de la línea neutra, está a esfuerzo de tracción. Entonces, si yo hago un corte a esta viga, lo corto por alguna parte, entonces voy a ver que tiene su diagrama de compresión acá y su diagrama de tracción en la parte de abajo. ¿Ya? ¿Por qué se da eso? Porque se está deformando de esa manera.
Entonces, por eso es lo que nosotros decimos, que la viga o las vigas trabajan a un esfuerzo de flexión. Es decir, tienden a flexarse. ¿Verdad? Tienden a flexarse. Bien. ¿Alguna pregunta? A ver, les pregunto. Ya hemos visto que si ya sea que la carga es puntual o que la carga es uniformemente distribuida, ¿no es cierto? La viga se va a deformar de esta manera y su esfuerzo, el esfuerzo de momento está en el centro, el mayor, y el esfuerzo de cortante está en los extremos. Entonces, ¿dónde reforzarían ustedes esta estructura para que no se rompa? ¿En el medio? Por una parte, en la parte central. Porque si no reforzamos acá al medio, esto se va a romper de esa manera. Es decir, ¿no es cierto? Puede tener acá fisuras. Digamos así, y se va a ir abriendo, ¿verdad? Se va a ir abriendo cada vez y conforme mayor vaya creciendo el esfuerzo, esa fisura va a ir entrando más y hasta que va a llegar un momento en que las fisuras del medio van a pasar al otro extremo y se rompen, ¿no? Entonces, por eso es lo que hay que reforzar en la parte central. ¿Quién nos lo dice? El momento flector. Por eso les mostraba la anterior imagen del momento flector. ¿Verdad? Aquí está. ¿Quién lo dice eso? El momento flector. ¿Por qué? Porque ahí está el momento máximo. ¿Y por qué debo reforzar en los apoyos? Porque aquí da el cortante, entonces también debo reforzar acá, porque al hacer esto de acá van a aparecer unos esfuerzos así, ¿verdad? Lo mismo acá, van a aparecer unos esfuerzos de esta manera. Y lo que va a provocar es que tiende a cortarse. Por eso se llama el corte, ¿no? Entonces, para eso hay que reforzar. Y eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya el detalle de la armadura de una viga, ¿no? Entonces, ya ustedes cuando lleguemos ahí, por esta razón, entonces hay que reforzar en esta parte y por esta razón en esta otra parte, ¿cierto? Bien. Ahora, veamos ahora un poquito lo que son las vigas de madera. ¿Cuándo se usan las vigas de madera? Básicamente las vigas de madera ahí se pueden ser elementos estructurales decorativos. ¿Ya? Por lo general, esa es la función de la madera, decorar. No es la función de resistir grandes cargas, ¿no? ¿Por qué? Porque la madera es impredecible. Con el tiempo va desgastándose y en el interior puede ir pasándole algo y nosotros ni sabemos siquiera y puede colapsar. Entonces, la madera nosotros lo hacemos trabajar, pero de una manera simple y principalmente es más decorativo, como vemos acá, digamos, ¿no? Estas cerchas, brutales cerchas que están por demás, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la función que quiere mostrar ahí el dueño? Porque esto será un restaurante, no sé, digamos. Es decoración. Y lo mismo acá, fíjense ustedes, decorativo. Todo esto es decorativo, ¿no es cierto? De cualquier manera, dice, tienen un atractivo muy potente y ofrecen la apariencia noble de la madera, ¿no? Entonces, lo trabajamos bonito, qué sé yo, y queda una belleza, ¿no? Entonces, esa estructura o esa apariencia decorativa del diseño de una casa en una
adición para fines ornamentales, ¿no? Entonces, es un lujo, pues, ¿no? Hoy en día ya hacer este tipo de edificaciones es un lujo. Entonces, por eso es que en algún momento les van a pedir a ustedes que realicen, ¿no? Las vigas metálicas son barras que trabajan a flexión, igual que el hormigón, igual que la madera, frente a las acciones determinadas. Sus fibras inferiores están sometidas a tracción, mientras que las superiores a compresión, igual que el hormigón. Los esfuerzos axiales al actuar a una distancia de la fibra neutra de la barra provoca un esfuerzo de momento flector, ¿verdad? Y ese momento flector es fuerza por distancia. Entonces, estos son algunos modelos de materiales que hay en el mercado para estructuras metálicas, ¿verdad? Una viga T, una viga L, un tubo cuadrado, puede ser un tubo circular, una viga H, ¿no es cierto? O una viga doble T, ¿no es cierto? O una viga C, o también se le llama viga U, ¿no? Y así podemos encontrar otro tipo de viga, ¿no? Esta también se le llama viga I. Cuando más cortas son sus alas, entonces se le llama viga I. Y esta que sería la viga doble T, ¿no? Entonces, si es madera, pues metal, ¿verdad? Obviamente con metal nosotros podemos hacer una edificación grande. Entonces lo que hacemos es simplemente hacer el cálculo y lo que dice el cálculo, vamos al mercado, compramos el material, compramos los perfiles y esos perfiles lo que hacemos es llevar a la obra para su respectivo armado, ¿cierto? Es decir, esto de acá. Empezamos a armar, tenemos columna de acero, vigas de acero y qué sé yo. Esto ya parece que es de la cubierta. Entonces ahí está, pero todo es acero. Entonces colocamos los pernos donde deben ir, soldamos donde hay que soldar, ¿verdad? Y se arma. Entonces esto es armar, nada más, ¿no? Y estos son modelitos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con la madera y el metal. Simplemente lo armamos porque ya viene fabricado, ¿no? Prácticamente es como que podríamos decir ya está prefabricado y lo que hay que hacer es armar. Lo que no ocurre con el hormigón. El hormigón hay que fabricarlo. Tenemos que fabricarlo. ¿Ves? Entonces, bueno, antes de entrar a lo que son las vigas de hormigón, no sé si tienen alguna pregunta sobre vigas de madera y vigas de acero. Vigas metálicas. Preguntas, dudas, compañero. ¿No hay? Bien, sigamos entonces. Vamos a hablar ahora de lo que son las vigas de hormigón. Ustedes muy bien saben que el hormigón, entonces aquí sería hormigón armado, ¿verdad? Hormigón armado. El hormigón armado básicamente tiene cemento, arena, grava, agua y acero, ¿verdad? Esos son los componentes del hormigón. Entonces, nosotros lo compramos, fíjense que lo compramos todo por separado, el cemento de un lugar, la arena, la grava de otro lugar, el agua, la desaguapac. El acero lo compramos en una importadora, digamos, Ferrotodo, no sé qué se llamarán, digamos, hay varias empresas.
que se dedican a eso. Entonces todo eso lo compramos y tenemos que armar una estructura de este tipo, así como vemos más o menos en ese gráfico, ¿cierto? Tenemos que armar esa estructura, ¿no? Entonces, las vigas de hormigón también suele llamarse traves, en algunos lugares lo van a encontrar como traves, ¿no? Están sometidas predominantemente a fuerzas de flexión vertical, cortante y torsión. Son elementos generalmente horizontales que llevan acero longitudinal y transversal, ¿no? Este es el acero longitudinal, y el acero transversal son los estribos, ¿no? Los estribos son los aceros transversales. El acero longitudinal absorbe los esfuerzos de flexión y los estribos absorben el esfuerzo de cortante, ¿verdad? Este esfuerzo de flexión ya dijimos nosotros que nos da a nosotros un esfuerzo de tracción, ¿no? Tracción. Se tracciona en la parte de abajo, ¿no? Entonces, quien se encarga de absorber ese esfuerzo es el acero longitudinal. Entonces, el acero longitudinal va a tomar los esfuerzos de tracción y los esfuerzos cortantes. ¿Y quién va a soportar el esfuerzo de compresión? El hormigón, ¿no? Para eso el hormigón es muy bueno, para los esfuerzos de compresión. La torsión es absorbida por una combinación entre elementos longitudinales y transversales. Es decir, que el esfuerzo de tracción lo absorben los tres materiales, es decir, el acero longitudinal, el acero transversal y el hormigón, ¿cierto? Y sus secciones típicas suelen ser de 20 por 40, 30 por 60. Eso vamos a discutir después, digamos, ¿no? Cuándo es el tamaño máximo o mínimo de una sección de viga, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo de a poco. Por el momento, eso es lo que nosotros ya sabemos, de que una viga está sometida al esfuerzo de flexión. Ese esfuerzo de flexión me va a provocar tracción en la parte de abajo. Quien lo absorbe, el acero longitudinal. Me va a provocar compresión en la parte de arriba. ¿Quién absorbe? El hormigón. Y me va a provocar esfuerzo cortante en los extremos. ¿Quién lo absorbe? El estribo. Los estribos están para el esfuerzo cortante, ¿ya? Entonces, acá vemos un detalle, un gráfico de una viga muy general, digamos, ¿no? Donde tenemos aceros superiores, que se llaman estos de acá, y tenemos aceros inferiores, ¿no? Los aceros superiores, por lo general, se le llama acero negativo. Y a los inferiores se le llama positivo. ¿Alguien puede decirnos por qué se llaman negativos y positivos? ¿Se pueden dar cuenta o no? ¿Nada? No estoy muy segura, pero creo que es por cómo se dobla la viga, digamos, el tipo de esfuerzo que resiste. A ver, no, muy despacingo se le escucha a Valderrama. Ingeniero, ¿será porque los negativos están sometidos a esfuerzos de compresión y los positivos de tracción? No. Ya me acordé ya. Ya me acordé. A ver. Dice, negativo es cuando la viga se dobla para abajo y recibe esfuerzo negativo. Y positivo es cuando la viga se dobla para arriba. La viga bueno, no sé, se dobla para arriba. Cuando se dobla para arriba, es un refuerzo positivo. Y abajo es negativo. Cuando se dobla para abajo, pero digamos el esfuerzo del verde está para arriba, pero la cara que recibe se dobla para abajo.
A ver, Más o menos así. más o menos vamos por ahí. No me acuerdo cómo explicárselo, pero a mí me lo explicaron eso, me explicó una ingeniera y así le Ya, entendí. vamos a ver ahorita. Fíjense que si yo tengo estas vigas de un solo tramo, sus esfuerzos van a ser de esta manera. Pero ¿qué pasa si cambiamos ahora y yo coloco una viga de esta forma? Esa viga, vamos a suponer, no nos vamos a complicar mucho y vamos a suponer que aquí tiene apoyo, ¿no? Ya, suponiendo que aquí tiene un apoyo, por acá tiene otro apoyo, por acá tiene otro apoyo y acá tiene otro apoyo. Es decir, esto se llama viga continua. Ya no es de un tramo, sino es de 1, 2, 3, 4 tramos. ¿Verdad? Entonces tiene su apoyo acá, su apoyo, es decir, columna, 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 y acá hay un voladizo. Ahora, el problema está cómo se comporta, ¿verdad? El momento, suponiendo esto de acá, le decimos de que aquí tiene sus dimensiones, ¿verdad? Tienen sus luces, qué sé yo, le podemos llamar luz 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y esto está sometido a una fuerza, a una carga uniformemente distribuida. Toneladas por metro, ¿no? Entonces hay carga en toda la sección de una sola carga. Imagínense que es un muro eso, ¿no? Es un muro, no sabemos cuánto pesa, pero ahí está, Q toneladas por metro, ¿no? Eso vamos a aprender a calcular seguramente en el último tema. Ahora bien, ¿cómo va a ser su diagrama? ¿Verdad? Vamos a hacerlo un poquito de espacio. ¿Y cómo va a ser su diagrama? Ahí está ahora el detalle. Ya no está tan sencillo como la anterior. ¿Verdad? Ahí. Empecemos por el momento, diagrama de momento. ¿Cómo va a ser su diagrama de momento? ¿Verdad? Acá como tiene apoyo de esta manera, entonces empezamos por 0. Entonces, acá tenemos un apoyo, por tanto vamos a tener un valor de momento en este sentido. Entonces, aquí vamos a hacer esto que va a ser más o menos así. Ahí. Acá tenemos otro apoyo, entonces vamos a hacer un poquito más grande para diferenciar. ¿Cierto? Entonces esto más o menos va a ser una cosa así. Acá también tenemos otro apoyo, entonces lo vamos a poner así. Entonces nuestro diagrama de momento aproximadamente va a ser así y llegamos acá y por último tenemos acá esto de acá y nuevamente cerramos ahí con 0.
Entonces, este es nuestro diagrama de momento. ¿Alguien quiere preguntar? No sé quién está levantando la mano. Solís. ¿Quiere preguntar o está jugando? Entonces, fíjense ustedes, acá, lo voy a hacer con verde, aproximadamente ya no es en el centro, es un poco a un lado. Por acá está el momento máximo. Acá también hay momento máximo. Acá también hay momento máximo. Puede estar al medio o un poco a un lado. Eso hay que calcular. Y acá están los momentos máximos. Todo esto que estoy graficando con verde son los momentos máximos. ¿Verdad? Entonces, pero estos momentos máximos, este momento máximo, es positivo. Este también es positivo. Momento máximo es positivo. Ustedes saben que acá abajo se grafican los momentos positivos y este de acá también será el momento máximo positivo, ¿verdad? Esto de acá. Y estos de acá, ¿qué son? También son momentos máximos, pero negativos. Negativo. Y aquí el momento máximo negativo, ¿verdad? Este de acá, esto. Esos son. Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos cuando hacemos el cálculo de esfuerzo de momento? Para resumir, miramos este valor, ¿verdad? Este valor y este valor. Esos son los que miramos nosotros en los momentos. ¿Y cuál vamos a tomar de ellos? De ellos vamos a tomar el mayor de toditos. Digamos, ¿no? Que sería momento máximo negativo y ese lo hago como que va a ser lo mismo acá y lo mismo acá. Para facilitar cálculos, ¿no? Y como acá es más largo, seguramente este es el otro momento máximo negativo. Entonces, a este momento le corresponde armadura negativa. Y a este otro le corresponde armadura positiva. Por eso es en esta gráfica que ustedes ven, ¿verdad? Acá. Por eso dice acá que lo que está con verde son refuerzos negativos, es decir, acero negativo. Y lo que está con azul son las barras positivas. Entonces, ahora ya podemos nosotros decir de que estos aceros con verde me van a soportar los momentos máximos negativos. Y estas otras me van a soportar los momentos máximos positivos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué tipo Entonces, de por eso se da eso de ahí. Ahora, aparecen estos otros que son los estribos. Ya nosotros habíamos visto y vamos a tratar de graficar dónde se presentan los cortantes máximos. Entonces, supongamos acá, ¿cierto? Y vamos a decir que
bueno, lo vamos a hacer con azul, ahí. Entonces voy a graficar los esfuerzos cortantes, y los esfuerzos cortantes entonces se dan de esta manera. Así. Todas estas líneas que están inclinadas son paralelas, por si acaso, ¿ya? Entonces, todo esto de acá, fíjense, me da un valor de cortante. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, ¿verdad? Entonces, esto es cortante y esto es momento, ¿no? Entonces, este es el cortante máximo positivo. Q máximo positivo, ¿verdad? Acá arriba, aquí también Q máximo positivo, acá arriba. Esto de acá. Q máximo positivo. Lo mismo este de acá. Q máximo positivo. Y este otro es el Q máximo, pero negativo. ¿Ya? Q máximo negativo. Ahí. Aquí no hay negativo, ¿no? Entonces, esos son los máximos que a nosotros nos interesan ver del cálculo físico que hemos hecho de hacer los diagramas, digamos, tanto de momento como de cortante, ¿verdad? Entonces nos interesa a nosotros verificar este de acá, estos dos de acá, ¿verdad? Estos dos que se juntan exactamente casi en el mismo lugar, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Cierto? Ahí. Eso es, ¿no? Entonces, esos son los esfuerzos cortantes máximos en la estructura. Ahora bien, si esto nosotros agarramos y lo llevamos a esto de acá, ¿verdad? Esos esfuerzos lo que se encargan de absorber esos cortantes son estos estribos, ¿no? Esos son los estribos. Por eso dice aquí, estos que están con rojito, aparentemente sería rojito, o marrón, digamos, son los estribos. Y este que está con color amarillo dice armadura de piel. La armadura de piel, esto de acá, no tiene ningún, ¿cómo le diría? Estas varas no absorben ningún esfuerzo de momento ni de cortante. No están diseñados para eso, ¿cierto? Es decir, de que van a colaborar, seguramente van a colaborar, pero no están diseñadas para eso. Lo que están diseñadas esas armaduras es para evitar la fisuración en la viga. Entonces, cuando la viga tiene una altura mayor, y pongámosle así, cuando la viga tiene una altura mayor a 30 centímetros, implica que necesita armadura de piel. Así se llama, piel.
¿no? En este caso tiene 60, posiblemente con 2 era suficiente, pero como es un ejemplo, agarran y le ponen, le está poniendo 3, ¿verdad? Entonces aquí está. Ahí hay una, acá hay otra, 3 a cada lado, ¿verdad? Para que se vea un poquito mejor. Ahí está. ¿No? Entonces, esas barras son para evitar, como les digo, la fisuración. ¿Ya? Para evitar la fisuración. ¿No? Este es un pequeño ejemplo que ponen una viga, suponiendo, dice, de 25 por 60. Una sección, ¿cierto? Eso es. Y obviamente las barras de acero longitudinales y transversales, pues son este tipo de acero, ¿no? Como dice ahí, acero de uso en el concreto reforzado, es decir, acero reforzado, acero de construcción. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estas son las partes principales, entonces, de lo que lleva una viga. Bien. Por ahora vamos a quedar acá. Y la siguiente clase ya vamos a ir viendo lo que son los predimensionamientos, ¿verdad? ¿Qué factores vamos a tomar en cuenta para predimensionar? Y vamos a mirar un detalle ya de un plano estructural de una viga. Vamos a ver lo que es ya el encofrado de una viga, cómo debe ser el encofrado, ¿verdad? Y aquí ya un detalle de una especie de una radiografía, digamos, de una viga terminada, ¿cierto? Y prácticamente ahí vamos a terminar. Entonces, la próxima clase vamos a ver el predimensionado, vamos a ver cuáles son las longitudes, esta de acá, esta L, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la longitud máxima que debe tener una viga, es decir, debe ser aproximadamente menor o igual a un valor. Y vamos a ver también las dimensiones, es decir, por lo general una viga es rectangular, no es cuadrada. Hay las vigas planas, esas son vigas especiales, pero por lo general una viga tiene esa forma. Y vamos a ver entonces la próxima clase cuánto debe ser como max o como mínimo esta dimensión, ¿cierto? Es decir, la parte más angosta. La parte más grande no tenemos problema, es la parte más angosta, ¿no? Entonces ya en la próxima clase vamos a ver esos detallitos para que ustedes ya tengan mayor criterio. Espero que para la próxima clase ustedes tengan preguntas, dudas. Ingeniero, ¿Sí? ingeniero, usted en la anterior clase comentó lo del derrumbe del edificio en Estados Unidos, y vi varios videos y vi uno que un ingeniero explica súper bien y que dice que la causa principal del derrumbe fue porque el edificio no tenía vigas. ¿Es posible que una estructura se construya sin vigas? Sí, claro, acá en Santa Cruz hay estructura, hay edificios hechos sin viga. Ay, ¿Y claro. no es peligroso? Lo que pasa es que me gustaría eso que lo hablemos la siguiente clase ya por factor tiempo, porque yo tengo otra materia ahorita y ni he almorzado, así que voy a ir a almorzar a la carrera. Y lo vamos a discutir eso, digamos, se puede, pero hay que saberlo construir. Ese es el detalle. Ya, sí, ¿Ya? está bien. Ese es el detalle. De hecho, antiguamente se construía mucho. Cuando no existían las losas alineadas que tenemos ahora, se construía mucho ese tipo de estructura. Es decir, ¿para qué voy a poner viga? Decían, ¿no? Y le aumentaban unos centímetros al espesor de la losa, y la losa va a ser el
El trabajo de una viga, probablemente sí, pero tienen que saberlo construir. Y en la próxima clase lo vamos a discutir por qué falló entonces el edificio ese de Estados Unidos. Precisamente porque no tenía viga. Ese era uno de los motivos. Pero no es que realmente sea porque no tenga viga. Lo que pasa es que tuvo mal hecha esa losa. Ese es el problema. Sí, porque hay varios factores, pero según el principal o la principal causa es porque no tenía viga. Y según dicen por ahorrarse costos, al menos hacer un piso más de lo que se permitía por normativa en esa zona. Claro, eso es correcto, porque al eliminar la viga, supongamos que está la viga, yo estoy eliminando, imaginémonos la viga por lo general está medida en la losa, ¿no? La losa está así. La losa está así. Al eliminar la viga, yo estoy ganando este espacio. Imagínense, estoy ganando 30 centímetros. Sí. 30 centímetros por 10 pisos son 3 metros. Es decir, estoy ganando un piso más en altura. ¿Qué ha pasado? Claro, y sí se nota porque se nota que de piso a piso, o sea, no tiene dinteles, al menos se ve solamente de la planta baja al primer piso, se ve como si sí tuviera viga, pero después lo que los perfiles metálicos de los balcones se nota de losa, o sea, de losa a losa, no tiene dinteles. No tiene, sí. Claro, las ventanas, por ejemplo, las puertas, la carpintería va desde el piso hasta la losa. Y ahí uno se puede dar cuenta que no hay viga. Sí. Sería bueno analizarlo en la próxima clase de ingeniería. Sí, cuando tengamos ya más detalles más de las vigas, entonces me hacen recuerdo para que hablemos un poquito y les explique cómo debería haberse armado esa losa o construido, en todo caso, no armado, porque seguramente tenía armadura superior, inferior, todo, pero la construcción, el proceso constructivo fue el problema que falló ahí. Entonces, ¿cómo debería construirse esa losa? Ya, está bien. El práctico no lo subí, bueno, seguramente, no recuerdo, porque no me acuerdo, pues por WhatsApp ustedes. Le dije que me hagan recuerdo. A ver. Vigas, práctico. No hay, ¿no? Bueno. Ni modo, pues se salvaron, lo van a tener que presentar para el día miércoles. ¿Ingeniero a mano o en computadora? No, va a ser en computadora, como los otros, ya le voy a habilitar el sistema. Ya les voy a habilitar en la plataforma para que ustedes vean, pero básicamente tienen que investigar en función a lo que vemos ahí en la plataforma donde dice vigas simplemente apoyadas de hormigón armado, vigas continuas de hormigón armado, vigas perfiles metálicos, vigas de perfiles metálicos, esas cositas. Ya está ahí, no solo que no le habilité nomás la opción de práctica. Pero eso es lo que ustedes tienen que investigar, todo lo referente a lo que es viga, pues. Entonces eso ya lo vamos a ver después. Bien, la próxima clase continuamos. Por favor, repito, hagan las preguntas, háganme recuerdo para que hablemos sobre la caída de ese edificio. También tenemos la caída del edificio que hubo acá en Santa Cruz. Ustedes estaban muy pequeños, estaban de 10 años tal vez, pero se recuerdan, ¿no es cierto? El 2012, por ahí, 2011, cuando se cayó el edificio, también podemos hablar al respecto, ¿ya? El Málaga, correcto, el Málaga. Ingeniero, y también se puede hablar de lo que se cayeron esos chicos del cuarto piso de la Universidad de La Paz. Sí, pero esos se cayeron porque falló la baranda, no porque el edificio
haya caído, digamos, ¿no? Ahí eso puede ocurrir en cualquier parte, digamos, ¿no? Usted, una pared de vidrio y se le apega a un montón de gente, lo van a romper y se caen, pues. En ese caso, claro que hubo una falla constructiva ahí, pero es que un edificio no puede haber una reunión tan grande como la que hubo en La Paz, digamos, ¿no? Entonces, es un problema ahí ya de concepto de quién programó esa reunión. Entonces, si voy a hacer yo una reunión, entonces lo tengo que hacer en un salón especial, si es en cualquier piso, digamos, en un salón especial para reuniones. Y si no hay ese salón especial para reuniones, pues debo hacerlo abajo. No lo puedo hacer en el pasillo, en el balcón. No. Cualquiera está jugando, lo empuja el uno al otro o se resbala y se cayó, pues, y ya está, ahí está el accidente. Entonces eso no es para eso, entonces ese es otro problema. Pero bueno, podemos charlar después con calma toda esa cuestión, ¿ya? Eso sería todo por ahora, compañeros. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Nos vemos, chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.